Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en la farándula turca y créanme, este misterio es un cambio totalmente inesperado que nadie vio venir. Estamos hablando por supuesto del secreto detrás de lo que hasta hace poco parecía ser la inminente boda de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, dos de las estrellas más brillantes de la serie Yalan. Si son fans acérrimos de las noticias de celebridades, de las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, o si simplemente disfrutan de un buen chisme con fundamento que nos invita a la reflexión, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de sumergirnos en las profundidades de este giro argumental, les invito cordialmente, si aún no lo han hecho, a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y activen la campanita de notificaciones. Esto les asegurará que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas primicias del mundo del espectáculo turco. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra creciente comunidad. Y ahora sí, dejemos la introducción a un lado y vayamos de lleno al asunto que nos ha traído hasta aquí. La boda de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu ha sido un verdadero torbellino de especulaciones, titulares y por supuesto, una avalancha de amor por parte de sus seguidores, desde que surgieron los primeros rumores de su relación. Al principio, todo parecía encajar a la perfección. Su romance se percibía como algo idílico, una historia sacada directamente de uno de esos dramas románticos que tanto amamos ver en televisión. Los veíamos juntos en eventos públicos, compartiendo miradas cómplices en sus redes sociales, y sus fans, como era de esperar, enloquecían de emoción, proyectando en ellos el ideal de pareja perfecta. Pero como suele suceder en este fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas o lineales como parecen a simple vista. La noticia que ha explotado recientemente no es un simple rumor, es un verdadero giro de guión, algo que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos saber sobre esta querida pareja. Durante meses habíamos dado por sentado que la boda era un hecho. Se hablaba de que la fecha estaba fijada, que los preparativos iban viento en popa y que solo era cuestión de tiempo para que la pareja sellara su amor ante familiares y amigos. Las revistas del corazón, los portales de noticias turcos y hasta los fans más observadores habían estado publicando supuestos detalles sobre el lugar elegido para la ceremonia, la lista de invitados de ensueño e incluso se rumoreaba sobre el posible diseño del vestido de novia. La narrativa general era la de una ceremonia íntima, seguida de una gran celebración para compartir su felicidad con su círculo más cercano y sus admiradores. La expectación era, sin lugar a dudas, altísima. Sin embargo, ¿qué pasaría si les dijera que todos esos planes, que parecían tan sólidos, se han desmantelado por completo? ¿Y si les revelara que el secreto que hoy desvelamos no es que la boda se ha retrasado, sino que está en entredicho, todo por un cambio drástico y fundamental en la dinámica de la pareja? Según fuentes muy cercanas al círculo íntimo de Mert y Afra, y esto es precisamente lo que hace esta información tan jugosa y digna de nuestro análisis, el verdadero motivo detrás de este cambio de planes no es algo tan trivial como un problema logístico o una disputa menor entre ellos. Al parecer, el estrés inmenso que ha supuesto el éxito masivo e inesperado de Yalan, sumado a las presiones inherentes a la fama repentina y las exigencias cada vez mayores de sus carreras individuales, ha comenzado a pasar una factura considerable a su relación. Y aquí es donde entra lo verdaderamente inesperado, no se trata de terceros en discordia, ni de celos profesionales exacerbados, sino de algo mucho más profundo, una crisis de identidad como pareja. Mert y Afra, dos jóvenes talentosos que se conocieron en el set de rodaje y cuyo amor floreció en medio de cámaras, guiones y la intensidad de la actuación, se han dado cuenta de que tal vez estaban apresurando las cosas. El secreto revelado, y aquí está la clave fundamental que debemos desentrañar, es que ambos han tomado la valiente decisión de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro juntos, sin la presión inminente de un compromiso tan grande y definitorio como un matrimonio. Se dice que han tenido conversaciones muy profundas, honestas y sin duda, difíciles, en las que han admitido mutuosamente que necesitan reencontrarse como individuos, con sus propias identidades y aspiraciones, antes de poder comprometerse plenamente como pareja en el plano más serio. Imaginen por un momento la situación, dos personas que han vivido una montaña rusa emocional y profesional en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. Que se han enamorado en un contexto muy específico y bajo circunstancias únicas, y que ahora, al ver que su vida real comienza a distanciarse del glamour y la intensidad de la ficción, se enfrentan a la cruda realidad de lo que significa construir una vida sólida y duradera juntos, fuera del set de rodaje y lejos de los focos.
Este cambio inesperado ha pillado a muchos, incluyéndonos a nosotros, por sorpresa. Los fans más acérrimos de la pareja, aquellos que los veían como el epítome del romance perfecto, la pareja de ensueño que trascendería la pantalla, están comprensiblemente un poco decepcionados. Sin embargo, por otro lado, hay una facción creciente de seguidores y analistas que aplauden su madurez y su valentía. Tomarse un respiro significativo antes de dar el paso del matrimonio, especialmente bajo tal escrutinio público y con sus carreras en un punto álgido, demuestra una gran fortaleza y una clara priorización de su bienestar emocional y de la salud de su relación. No es una decisión fácil dar un paso tan importante como el matrimonio, y si no se sienten completamente seguros, si las circunstancias externas o internas les obligan a reevaluar su compromiso, es, sin duda, la decisión más sensata y responsable que pueden tomar. Las especulaciones sobre una ruptura definitiva, como era de esperar, han empezado a circular a la velocidad de la luz en las redes sociales y en algunos medios menos rigurosos. Sin embargo, quiero ser muy claro en esto basándome en la información que hemos recopilado y analizado. La información que tenemos apunta inequívocamente a una pausa, a un espacio necesario para la reflexión y el autoconocimiento, no a un final definitivo de su historia de amor. Mert y Afra son jóvenes, sus carreras están en un momento de despegue imparable, y como cualquier pareja en sus veintitantos años, están en un proceso constante de aprendizaje y evolución. El éxito estratosférico de Yalan los ha catapultado a la estratosfera de la fama, y es un momento de una intensidad emocional y profesional abrumadora en sus vidas. Es completamente posible que necesiten este respiro para procesar todo lo que está sucediendo a su alrededor, para reconectar consigo mismos y para evaluar si su amor es lo suficientemente fuerte y resiliente como para soportar las presiones externas y florecer en un entorno más tranquilo y personal. Algunos medios de comunicación, con un enfoque más sensacionalista, han sugerido que Mert podría estar más enfocado en el desarrollo de su carrera profesional, quizás explorando nuevas oportunidades o proyectos que requieren toda su atención. Otros apuntan a que Afra podría sentir la necesidad imperiosa de redefinir su propia identidad profesional, de encontrar su propio camino y su voz fuera de la sombra proyectada por el éxito arrollador de la serie y la percepción pública de la pareja. Incluso se han mencionado teorías sobre la diferencia de edad, aunque sea mínima, o simplemente que sus diferentes visiones a largo plazo sobre el futuro están saliendo a la luz ahora que la rutina y la presión de la vida real se imponen. Sin embargo, las fuentes más fiables y cercanas a la pareja insisten, una y otra vez, en que la motivación principal y unánime es la necesidad de ambos de asegurarse de que están tomando la decisión correcta para su futuro individual y conjunto, de que su amor es lo suficientemente sólido y auténtico como para superar las dificultades inherentes a la vida pública y a la consolidación de una relación a largo plazo. El secreto de la boda de Mert y Afra, en última instancia, nos revela la complejidad inherente de las relaciones humanas, incluso y quizás especialmente en el mundo aparentemente glamoroso y perfecto de las celebridades. Nos muestra que detrás de las sonrisas para las cámaras, de las apariciones públicas impecables y de los titulares sensacionalistas, hay personas reales con sus propias dudas, miedos, inseguridades y necesidades. Este cambio inesperado en sus planes de boda no es necesariamente una mala noticia, sino que puede interpretarse como una oportunidad crucial para el crecimiento personal, la autoconciencia y el fortalecimiento de su vínculo, si es que ese es su destino. Tal vez, solo tal vez, este tiempo de reflexión profunda y honesta les permita construir una base aún más fuerte y sólida para su futuro, sea cual sea este. La vida, como las buenas series de televisión, está llena de giros inesperados. Y hasta aquí nuestro detallado desglose de este intrigante giro en la historia de Mert y Afra. Hemos visto cómo un secreto que inicialmente parecía apuntar hacia una boda inminente se ha transformado en una revelación sobre la necesidad imperiosa de espacio, reflexión y autenticidad en una relación, especialmente bajo el escrutinio público. Hemos explorado las diversas y posibles razones detrás de este cambio inesperado, desde las presiones aplastantes de la fama y el éxito hasta las dinámicas personales y evolutivas de la pareja. En definitiva, hemos desentrañado una historia que, más allá del chisme, nos recuerda que incluso en el deslumbrante mundo de las estrellas, el amor es un viaje complejo, a menudo lleno de sorpresas, desafíos y, sobre todo, de crecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis y por su fiel audiencia. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo tan interesante y esclarecedor como yo lo he encontrado al investigarlo y presentarlo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes, nuestra valiosa comunidad. ¿Creen que esta pausa es lo mejor para Mert y Afra en este momento de sus vidas?
Piensan que superarán esta etapa de reflexión y se casarán en un futuro, quizás más adelante, con una base más sólida. ¿O creen que esto, lamentablemente, marca el principio del fin de su relación? Por favor, dejen sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas, aprender de ellas y debatir de forma respetuosa con cada uno de ustedes. Y si, como esperamos, les ha gustado el contenido de este vídeo, por favor, no olviden dedicarle ese pulgar hacia arriba que nos motiva enormemente. Compártanlo con sus amigos, familiares y con cualquiera que también pueda estar interesado en las noticias y los análisis del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido exclusivo, análisis profundos y para formar parte activa de nuestra creciente comunidad de amantes de la cultura y el entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por desentrañar. Un abrazo enorme.